Hola, bendiciones a todos en esta mañana. Es un día de bendición, un día de propósitos, y qué bueno es saber que aunque no entendamos lo que estamos viviendo, el Señor tiene el control de la situación que estamos viviendo. Dios sabe más. Hay cosas que tú y yo no vamos a entender cuando las estamos atravesando, pero Dios sabe lo que está haciendo y Él está estableciendo sus propósitos en medio de todo. Qué bueno es saber también que a los que amamos al Señor, todas las cosas nos ayudan para bien, que Dios tiene propósitos y tiene pensamientos de bien para con nosotros, pensamientos de victoria, pensamientos de vida, pensamientos que van más allá que los nuestros, y que Él sabe lo que está haciendo y lo que está estableciendo en nuestras vidas. En esta mañana quiero hablarte de un tema que sé que todos nosotros en algún momento de nuestra vida hemos experimentado, esos estados en el cual nos encontramos sin esperanza, en los cuales estamos desesperanzados por la situación, por lo que hemos estado atravesando. ¿Sabes? Para serte honesta en esta mañana, a veces las pruebas, los procesos, los desiertos cansan, nos agotan, nos fatigan, y a veces también decimos: estoy cansada de esta situación. Y esas mismas situaciones nos llevan a perder la esperanza, a estar sin fe, sin confianza, sin fuerza, sin ánimo para nosotros poder avanzar y poder seguir hacia la meta que Dios escribió de nosotros. Como dice la palabra, que Él ha preparado buenas cosas para que nosotros caminemos en ella. Pero mientras nosotros vemos materializado lo que Dios ha escrito de nosotros, porque Dios nos procesa, Dios nos quebranta, Dios todo lo permite con un propósito, porque Dios no te va a llevar a donde Él ya escribió de ti sin un corazón transformado para que puedas tomar posesión de lo que Dios ha escrito de ti. Hay que desarrollar en nuestros corazones humildad y tantas cosas más, pero todo eso nos lleva a veces a perder la esperanza. Y en esta mañana quiero hablarte por qué nosotros perdemos la esperanza. La esperanza es la confianza de lograr una cosa o de que se realice algo que se desea. A veces la vida no siempre va a llenar nuestras expectativas. La vida es fuerte a veces. La vida a veces nos golpea. Hay ocasiones que son fuertes los golpes que recibimos, traiciones, persecuciones, la pérdida de un empleo, la partida de un ser querido, una mala noticia, cuando te sientes atascado y no puedes ver el camino que debes seguir, cuando no sabemos qué hacer con nuestra propia vida o no entendemos el propósito de Dios y estamos ahí preguntándole a Dios: Señor, ¿cuál es mi propósito? ¿Cuáles son tus planes para mí? ¿Qué es lo que quieres que yo haga? A veces tomamos malas decisiones, nos equivocamos, fallamos, caemos. El poder de Dios nuevamente nos levanta, pero todas esas cosas nos ayudan o nos llevan a perder la esperanza. Nos llevan a perder la esperanza. Y por eso te digo, todos hemos pasado por ese valle donde nos sentimos sin esperanza. Yo en lo personal lo experimenté. Lo experimenté cuando murieron mis dos papás, cuando se fueron a la eternidad. Yo experimenté esto que te estoy hablando. Perdí la esperanza. Y de pronto tú en esta mañana me dices: pastora, tan grande, con tantos años, ¿por qué te sentiste así? Hermano, eso era necesario que yo lo experimentara, porque si no, hoy no te estuviera hablando de esto. Hoy no te estuviera diciendo que de esto que estás enfrentando es pasajero y que Dios te va a ayudar a levantarte. De pronto son tantas cosas que te pueden estar llegando a tu mente y te sientes sin esperanza. Tienes promesas, pero estás sin esperanza. Te hablan, te profetizan, pero estás sin esperanza. Lees la Biblia, pero estás sin esperanza. El Señor te puede ministrar, pero sientes el alivio en el momento. Pero cuando ya sales de la presencia de Dios y cuando ya sales, te sientes sin esperanza.
Y por eso yo te digo que yo lo experimenté, porque cuando los dos se fueron a la eternidad, yo sentí una orfandad y sentí algo tan tremendo que nunca había experimentado, y le pido a Dios no volverlo a experimentar, porque sentí un vacío. Aunque sabía que el Señor estaba conmigo, aunque sabía que Él es mi padre, que Él es mi mamá, pero yo sentía que no estaba en ese soporte o esa base, ya no sentía esa voz que me estaba animando, que me estaba apoyando, que cada vez que yo venía de viaje me llamaba para decirme cómo llegaste, cómo te fue, cómo te trataron. Y cuando yo recibo la noticia de que mi mamá ha fallecido, yo sentí un vacío tan fuerte dentro de mí, y después he entendido que experimenté fue orfandad, porque sentí que ya los que Dios había usado para traerme existencia ya no iban a estar más en este globo terráqueo, ya no iban a estar más en esta esfera, y yo perdí la esperanza. Pero hoy te puedo decir que Dios es experto en restaurarnos. Dios es experto en levantarnos. Dios es experto en hacer algo nuevo en nosotros y fortalecer y darnos esperanza. Alimentar nuestra esperanza para que se cumpla en nosotros lo que dice Joel capítulo 3 verso 16, que Jehová es la esperanza de su pueblo, que Él es nuestra esperanza. El libro de los Salmos, David podía esbozar en varias ocasiones que Dios era su esperanza, porque Dios es nuestra esperanza. Pero el hecho de que nosotros pasemos por el valle, que estamos sin esperanza, no quiere decir que Dios no esté con nosotros, que Dios no nos esté alimentando y no nos esté fortaleciendo, porque aún en medio de esos momentos de debilidad y en esos momentos en que nos sentimos fallar, flaquear, que nos sentimos menguar, el poder de Dios nos sustenta, nos levanta, nos sostiene para que se cumpla lo que dice la Escritura, que no temas, porque yo siempre te ayudaré y siempre te sostendré con la diestra de mi justicia. Ahora, ¿por qué nosotros perdemos la esperanza? Perdemos la esperanza cuando nos dejamos gobernar por nuestras emociones. La esperanza es un estado de ánimo y está directamente relacionada con nuestro sentido de la posibilidad de obtener algo. Nosotros no podemos permitir que nuestras emociones nos gobiernen. Podemos sentir como humanos. Tú puedes sentir tristeza, tú puedes sentir dolor, tú puedes sentir todas esas emociones que Dios ha depositado en nosotros, porque Dios a nosotros nos creó con emociones, pero no podemos dejarnos gobernar por ellas. En Romanos capítulo 8 dice que nosotros tenemos que vivir en el Espíritu. Nosotros no podemos ser cristianos almáticos, pero mientras pasamos de esa transición de ser almáticos a ser espirituales, no puedes permitirle a tus emociones que te gobiernen. Perdemos la esperanza cuando nuestras emociones son las que gobiernan nuestra mente, nuestro ser, nuestro interior. Romanos 8 dice que los que somos guiados por el Espíritu, esos son los hijos de Dios, que nosotros tenemos que vivir en el Espíritu, que si por el Espíritu hacemos morir las obras de la carne, viviremos. Pero muchas veces las emociones nos direccionan, muchas veces las emociones nos gobiernan, muchas veces nos dejamos llevar al terreno de la tristeza, y ahí es donde el enemigo gana ventaja sobre nosotros. Santiago 4:7, oh aleluya, esta es una palabra poderosa. Someteos pues a Dios, resistid al diablo y él huirá de vosotros. Hay momentos donde la única manera para tú poder salir del estado en el cual estás es sometido a Dios, a los pies del Señor, estar anclado a Él, ser honesto cuando entramos a la presencia de Dios, cuando le decimos: Señor, aquí estoy sin esperanza, pero aquí estoy, no tengo aliento, pero aquí estoy triste, pero aquí estoy, Señor, desanimado, pero aquí estoy. Y el Espíritu Santo va a fortalecerte, el Espíritu Santo va a levantarte. Perdemos la esperanza cuando nos desenfocamos de Dios y empezamos a mirar la realidad que vivimos, cuando nos desenfocamos de mirar al Señor, cuando dejamos de mirarlo a Él. Por eso dice la palabra en el libro de Hebreos: puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe.
Nosotros tenemos que estar mirando al Señor. Pedro, cuando Dios le dice, ven, camina sobre las aguas, Pedro empezó a mirar. Pero en Mateo capítulo 14:30 dice que mirando el viento tuvo miedo y empezó a hundirse. Pedro empezó a mirar la realidad. Empezó a mirar el viento, tuvo miedo y empezó a hundirse. De pronto hoy siente que te estás hundiendo. De pronto hoy estás totalmente desenfocado y estás sin esperanza. Pero tengo noticias para ti en esta mañana. Aún en esos momentos que sientes que te estás hundiendo, la Biblia dice en Mateo capítulo 14, más adelante del verso 30, dice que el Señor extendió su mano y sacó a Pedro, porque Pedro empezó a clamar a él cuando se estaba hundiendo. Porque aunque tú te estés hundiendo y tú clamas al Señor, el Señor te va a socorrer, el Señor te va a ayudar, el Señor te va a levantar, el Señor no te dejará hundir. De pronto hoy sientes un caos emocional, de pronto hoy sientes un caos en tu vida, pero tengo palabra de parte de Dios para tu vida. Él no te dejará hundir, Él extiende su mano, te sacará en victoria y tú serás un testimonio de la gloria del Señor. Lucas capítulo 1 verso 18 cuenta la historia de Zacarías cuando recibe la palabra de parte de Dios a través del ángel y le dice, tú vas a tener un hijo. Pero ¿sabes qué dijo Zacarías? Yo soy viejo. Él empezó a ver su realidad. Él empezó a ver su cuerpo que estaba envejecido, que no había posibilidad que él tuviera un hijo. Y él le dijo, yo soy viejo. Y el ángel le dijo, te vas a quedar mudo hasta que no veas el cumplimiento. Porque él empezó a cuestionar a Dios diciéndole, óyeme, pero si yo soy viejo. Estaba viendo su realidad. Pero si tú miras al Dios que está por encima de tu realidad, tú vas a mantener la esperanza en medio de la tormenta, de la crisis, de la prueba y de la adversidad. Tú vas a mantener la esperanza allí. Pero Lucas 1:18 dice que Zacarías le dijo, yo soy viejo. Pero ni aún así el Señor lo dejó postrado, el Señor lo levantó. Perdemos la esperanza cuando nos desconectamos de la palabra. ¿Sabes? El Espíritu Santo me decía, cuando dejamos de escuchar la voz de Dios, escucharemos la voz de nuestras emociones. Y la voz de Dios es su palabra. Romanos capítulo 4, 18 y 19. Hay una palabra poderosa de parte de Dios allí. Romanos 10, 17 dice, la fe viene por el oír y el oír la palabra. Tu fe es fortalecida, tu esperanza es fortalecida cuando te conectas con la palabra. Pero cuando nos desconectamos de la voz de Dios, que es su palabra, entonces vamos a escuchar la voz de la realidad. Vamos a escuchar la voz del enemigo. Vamos a escuchar la voz de nuestra mente. Vamos a escuchar la voz de nuestras emociones, porque nos estamos desconectando de la voz que nos va a mantener en la verdad de Dios, que es su palabra, que nos va a mantener anclado a su verdad. Cuando nos desconectamos de la palabra, perdemos la esperanza. Y termino con esto. En el Salmo 33:20, nosotros ponemos nuestra esperanza en el Señor. Él es nuestra ayuda y nuestro escudo. Salmo 33:20 en la traducción NTV, Nueva Traducción Viviente. Él es tu esperanza. Y si hoy te sientes sin esperanza, conéctate al Dios que te da esperanza para que puedas declarar una vez más, nuestro Señor es mi esperanza. Él es nuestra ayuda, Él es nuestro escudo, porque el Señor es la esperanza de su pueblo y la fortaleza de los hijos de Israel. Amado Dios y Padre Celestial, en esta hora yo te doy gracias por tu fidelidad, yo te doy gracias por tu amor. Yo oro en esta mañana por todos aquellos que están en medio de crisis, por todos aquellos que están en medio de situaciones emocionales, que se encuentran sin esperanza,
que se encuentran sin aliento, que se encuentran sin fuerza, para que el Espíritu Santo sople sobre ellos fortaleza de lo alto, vida sobre sus vidas, en el nombre poderoso de Jesús. Y que así como extendiste la mano para sacar a Pedro de esa condición en la cual se encontraba, tu mano hoy se mueva a favor de tus hijos y seas tú, Señor, levantándolo, porque tu nombre, tu palabra dice: torre fuerte es el nombre de Jehová, a él correrá el justo y será levantado. En el nombre de Jesús, gracias Dios, amén y amén. Si esta palabra ha sido de bendición para tu vida, te invito a que puedas compartirla y puedas suscribirte a nuestro canal de YouTube, Pastora y Profeta Ángela Bornachera Oficial, y actives la campanita. Hoy, 28 de mayo, Dios te dice una vez más que Él es tu esperanza. Dios les bendiga más. Un abrazo fuerte para ustedes. Nos escuchamos mañana. Bendiciones.